Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa más de la serie Historias de San Luis. Mi nombre es María Isabel Monroy Castillo, soy cronista del municipio de San Luis Potosí y el día de hoy vamos a hablar sobre arte urbano. Y para eso contamos con la distinguida presencia y apoyo de Javier Álvarez Charqueño, mejor conocido como Jover, quien es un destacado artista urbano. Javier, muchas gracias por aceptar estar con nosotros el día de hoy. Y yo quisiera preguntarte, ¿tú dónde naciste? Okay. Bueno, pues igualmente gracias, ¿no? Bueno, yo soy 100% potosino, soy de aquí de San Luis Potosí. De la ciudad. De la ciudad capital. Y pues, como lo mencionas, me llamo Javier, me conocen como Jover. Y pues tengo 42 años, nací en el 80. Entonces, conocí el graffiti más o menos a los 10 años, 11 años, cuando ahí en la colonia pues pintaban las pandillas, ¿no? ¿De qué colonia eres? Yo de la colonia Santa Fe. He andado para todos lados, ¿no? Desde chico he andado en diferentes colonias. Más bien practicaba mucho el fútbol y todo esto. Entonces conocí varias colonias, pero desde chico dibujo. Me gusta dibujar con colores, acuarelas y todo esto. Y bueno, después conozco la técnica del aerosol y pues que me lleva al grafiti. ¿Y dónde conociste la técnica del aerosol? Bueno, yo la conocí bueno, primero en las pintas de la colonia, ¿no? Ahí de las pandillas. Era un poquito más grafiti nosotros lo conocemos como un grafiti más de pandilla, más de barrio, ¿no? Pero posteriormente, en la secundaria, veo los vagones del tren. La secundaria estaba pegado a los vagones del tren, a las vías, y por ahí empiezo a ver grafitis de palabras o de dibujos. Entonces me inquietaba cómo hacían eso. Conocía el aerosol, pero realmente no conocía la técnica para usarlo. Entonces empecé a buscar. Antes era difícil informarse, pues no había celulares, no había internet. Entonces ahí salía con los compañeros a algunos estados, a Guadalajara. Me tocó salir a Tijuana, donde vi mucho grafiti. Fue donde yo siento que entre Guadalajara y la frontera me tocó ver ya la técnica, más conocerla del aerosol, con compañeros de la Ciudad de México, de Aguascalientes, Querétaro. Fue donde yo aprendí un poquito más a la técnica del aerosol. Lo veía y empecé a practicar mis diseños. Con el aerosol. Oye, a ver, platícanos. Creo que todo nuestro público televidente y la mayor parte de las personas saben qué es el graffiti. O por lo menos han visto pintas que se nombran graffiti, ¿no? Pero ¿qué expresa el graffiti desde tu punto de vista? Yo creo que a veces me preguntan, ¿no? Le dice, bueno, ¿tú eres grafitero o eres un artista urbano? ¿O cómo te catalogas, no? Yo creo que en sí, pues a mí me tocó ser de las raíces, digamos, potosinas aquí en San Luis con otros compañeros que practicamos el grafiti ilegal. Precisamente por eso la gente a veces dice, ¿eso es vandalismo, pandillerismo, cómo es, no? Porque el grafiti nace pues realmente pues en la calle, en las calles, poniendo tu firma. A comparación de lo que te mencionaba del graffiti más de pandilla o más de banda, por así decirlo, como lo conocía la gente, nosotros nos enfocamos un poco más en hacer, poner nuestro nombre, ¿no? En este caso, Jover, es nuestra firma, nuestro tag. Entonces nosotros nos empeñábamos en pintar nuestra firma por todas partes, a comparación del otro graffiti, que es más como de barrio. Entonces nosotros pintábamos, pero en cualquier parte de la ciudad. Poníamos, por ejemplo, Jover, nombre de mi compañero y así, ¿no? Entonces te das a conocer por ese medio dentro de tu grupo de compañeros del arte urbano, del graffiti. Según quien pinte más
o se deje ver más en la calle, tenía más prestigio entre todos los compañeros. Entonces, si pintabas mucho, en todos lados te veían y obtenías un estatus elevado. Un rango más elevado. Un rango elevado dentro de los compañeros. Entonces, poco a poco así fue como, pues me di a conocer mucho. Algunas anécdotas también curiosas era cuando pintaba en ocasiones sin saber dónde pintaba, llegué a dañar particulares o casas particulares de compañeros que no sabía que vivían ahí. Entonces después me decían, oye, pintaste en mi casa. Y pues yo no sabía que era tu casa, ¿no? Son como anécdotas que te suceden ya después de que pintas mucho o tienes un poco más de reconocimiento, empiezas a chocar con esto. Bueno, y a ver, platícame, ¿una banda suele pintar fuera de su territorio o nada más en su barrio? Cuando es graffiti de banda, de pandilla, sí es un poquito más dentro del barrio. A veces nos tocaba que nos contrataban para pintar esas letras o esos nombres de las pandillas dentro del barrio. Pues sí me toca decirlo de que pues a mí me tocó convivir con las pandillas, pero poco a poco estas mismas pandillas me decían, oye, haz mi nombre en graffiti, ¿no? Porque les llamaba mucho la atención. Y poco a poco de ese punto salió a los negocios, ¿no? Había negocios donde me decían, oye, pon el nombre de mi refaccionaria, de mi estética, de mi negocio. Y poco a poco se empieza a convertir en un poquito más de negocio como de trabajo, ¿no? Otro tipo de expresión. Sí. Sí, la gente quería ver su nombre al estilo que hacemos en la calle, ¿no? Entonces empiezan a buscarnos y poco a poco empezamos a trabajar para este tipo de negocios pequeños, o bueno, no digamos pequeños, sino que a la gente le empezó a llamar mucho la atención. Y por ahí empezamos a agarrar más técnica con el aerosol. A ver, pero explícame una cosa, cuando vas por la calle, por ejemplo, y aparece un grafiti en una pared, ¿cómo sabes cuál es la firma? Porque a veces no es visualmente identificable de inmediato. Ok, bueno, dicen compañeros que han viajado por todo el mundo, y ahorita lo vemos en internet, pero el graffiti se ha prestado para hacer un lenguaje universal. Realmente vemos diseños en las paredes y la gente no los entiende, o realmente nosotros mismos en ocasiones tenemos que descifrar lo que dice o el dibujo o el diseño que esté pintado. Como te digo, es un idioma. La palabra graffiti también tiene un significado un poquito referente a lo que me comentas, es más que nada relacionado al garabato, ¿no? A las cosas distorsionadas que puedan existir. Vemos a veces letras en las paredes y las vemos todas chuecas, todas volteadas, no las entendemos, o todas revueltas, ¿no? Nosotros en ocasiones, como vivimos haciendo todo esto siempre, distinguimos las letras o las palabras del autor. Entonces decimos, ahí dice Laura, por ejemplo, o dice Pedro, pero hecho en letras de graffiti, ¿no? No sé, yo creo que todos tenemos también algo de eso, porque en la escuela, desde niños, ¿quién no hizo su firma, practicó, hizo garabatos en una libreta, ¿no? Entonces yo creo que también es parte de lo que tenemos dentro, pero hay quienes lo desarrollamos un poco más o lo llevamos a otros lugares o más arriba, y pues nos toca vivir de esto, haciendo todo esto y pues gracias a esto andando para todos lados. Sí, pero mira, por ejemplo, ahorita dices, bueno, son como distorsiones de las palabras o de las letras, pero ¿qué es lo que quiere expresar un grupo de muchachos que hacen este tipo de dibujos? Yo creo que, bueno, en el caso mío, yo creo que sí tratas de ser visto, ¿no? De ser, aquí estoy.
Yo creo que, yo les digo a los compañeros, yo creo que el graffiti es parte de una publicidad. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a darnos a conocer allá afuera. Realmente si no pintamos, no existimos, ¿no? Entonces yo creo que es un punto principal el objetivo de, pues, realmente aquí estamos, decía una frase en una obra de teatro que participé, decía la frase, aquí estamos, somos nosotros, a pesar de que prefieras no vernos. Entonces, esta frase engloba muchas cosas, ¿no? Dices, no me quieres ver, pero pues ahí estamos. Muchas veces las marcas o publicidades políticas o lo que hacen es impactar, ¿no? Con imágenes, letras. Entonces, tenemos algo de eso nosotros, tenemos algo de publicidad. Muchos compañeros son diseñadores gráficos, entonces les ayuda mucho todo esto del graffiti. Ahora hay quienes, pues el graffiti como lo conocemos es más que nada ilegal, no nace de ahí de una ilegalidad, pero pues ahorita ya hay muchas formas de que ya no sea tan ilegal. Hay quienes y compañeros míos todavía lo practican ilegal, ¿no? Vemos todavía en la calle mucho graffiti, de hecho San Luis Potosí es de los lugares ahora en la actualidad con más graffiti. En otros estados hubo sus temporadas, pero ha bajado un poco, ¿no? Yo creo que también es un poquito más de los programas y actividades que se tienen en algunas dependencias del estado, de municipios, que también forman parte de la cultura. Vamos a un corte y regresamos con esta interesantísima historia que nos está platicando Hover. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos platicando con Hover, artista urbano, sobre la historia del graffiti y del arte urbano. Hover, ¿cuántos tipos de graffiti hay? Ok, pues tipos de graffiti, yo creo que graffiti pudiera ser casi hasta casi la prehistoria, ¿no? Cuando veíamos en las cuevas los garabatos que hacían los ancestros, los cavernícolas, por así decirlo, Cazadores. ¿no? Los cazadores, son garabatos, y yo creo que el ser humano tiene esa tendencia a dejar plasmado su historia y su trayectoria durante el paso de su tiempo, digamos, aquí en la tierra, ¿no? No sé, en sus vivencias. En la actualidad, pues, hablamos hace momento del graffiti de las pandillas. Ese es más como territorial, para delimitar territorios o darse a conocer a competencia de otras pandillas. Está lo que es, dentro de eso mismo también hay grupos que nacen un poquito después de las tendencias de esto del hip hop y todo esto, que también el graffiti compite, ¿no? Compite en quién hace las mejores pintas, quién se ve más. Y en lo que hacemos un poquito más nosotros, bueno, en lo personal yo, empezamos haciéndolo de tagger, de firma, de mi firma, ¿no? Hover, quiero pintar ahí, quiero pintar allá, poner mi firma. Ese se le conoce un poquito más como el graffiti de tagger, de autofirma, ¿no? El graffiti de protesta, que lo hacen en las manifestaciones. A veces en ocasiones nos han confundido con ellos, ¿no? Porque han rayado monumentos, han rayado algunos lugares públicos, cuando realmente el graffiti que hacemos nosotros no tiene nada que ver con eso, ¿no? La gente que hace protestas y pinta todo esto pues es un graffiti y es su forma de expresarlo, ¿no? Mediante la pintura, pero no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros, con el graffiti más limpio, más urbano. Pues distintos tipos de graffiti, yo creo que también yo lo considero un graffiti a las firmas que hacemos cuando firmamos un cheque, cuando queremos jugar un ratito con el lápiz en una libreta o en un papel, estamos distorsionando, estamos jugando con los garabatos, con nuestro nombre, ¿no? También lo estamos jugando ahí. Entonces yo creo que existe el garabato en todos lados, solamente hay que ver dónde lo colocamos para que tenga su nombre. Claro.
Y bueno, vamos a decir, a partir del siglo XX en México, porque a lo mejor en otras partes del mundo es anterior, ¿tú consideras que esta corriente de expresión en los muros de las calles comienza en qué década del siglo XX? Yo creo que tenemos, y no me quiero equivocar, pero yo creo que vamos para, yo creo, cumplir unos aproximadamente 10 años. Me refiero a el auge del graffiti, ¿no? De la fuerza que ha adquirido. Yo creo que son menos, entre 6 años, pero esto ya se viene haciendo desde antes. Entonces, tenemos aproximadamente 6 años que el graffiti ya es fuerte a nivel nacional. Antes nos veían como pandilleros, como algo que no era de la sociedad para abajo, ¿no? Cosas muy abajo. Ahora nos buscan empresas, nos buscan algunos sistemas de gobiernos donde quieren implementar estas técnicas o este ejercicio para tener actividades y poder rescatar hasta espacios públicos, ¿no? Que es donde más se ocupa todo este tipo de temas. El graffiti un poquito más hacia atrás, pues fue un poquito más aislado, ¿no? Ahora ya es a nivel mundial un lenguaje muy grande, muy universal, que lo vemos en las grandes ciudades. Entonces ya lo comparten en un edificio que vemos por allá, ya hay murales o pinturas que muchas veces, a veces son hechos por grafiteros o por no grafiteros, pero el espacio público ya está ahí, ¿no? Oye, pero a ver, en la ciudad de San Luis Potosí hay, en las distintas colonias y barrios, entre más tradición tengan o más antiguos sean, hay más paredes pintadas con escenas religiosas. ¿Cómo lo vinculas esto con el graffiti? ¿O no tiene ninguna vinculación? ¿O qué opinas? Yo creo que sí, en cada colonia de aquí de San Luis Potosí tenemos mucho graffiti, ¿no? Hay muchas pintas y esto lleva a tener en su pared imágenes religiosas, ¿no? Yo creo que la gente muchas veces quiere que la gente vea lo que ella ve, ¿no? Me ha tocado, te lo comento así porque nosotros somos un instrumento para plasmar lo que la gente quiere ver. ¿Sí? Si, ¿Y por cómo ejemplo, saben qué es lo que la gente quiere ver? Tenemos que platicar con la persona y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero una virgencita. Píntame una virgencita. O píntame que la virgencita a un lado me esté cargando a mí. O pinta que falleció este compañero y píntalo así con flores. Entonces, esa imaginación que tiene la gente, nosotros la tenemos que transmitir a una hoja de papel y del papel a una pared, ¿no? Entonces, en las colonias vemos muchas imágenes religiosas. Yo creo que es como la historia lo ha hecho, ¿no? Si yo quiero ir a cazar, pinto un mamut y pinto una lanza, ¿no? Y lo atraigo al mamut. Sí, ¿no? Entonces, yo creo que lo que vemos en las calles pintado sí es el reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Fíjate, eso me recuerda en buena medida a los exvotos. Los exvotos son estas láminas de cobre que generalmente encontramos en algunos santuarios de gran tradición, como por ejemplo puede ser el Saucito, puede ser el templo de la Virgen de San Juan de los Lagos, donde la persona agradece por un favor que atribuye a la imagen, ¿no? Al Señor del Saucito por haberme salvado de esta gravísima enfermedad. Y lo que tú dices, bueno, pues la gente está expresando algo que quiere decir, y eso se diferencia mucho de el arte que sale de la academia, por así decirlo, ¿no? Esto es más bien una expresión más popular, o sea, sí, mucho más de la gente común y corriente. Sí, o sea, porque para ser un artista, bueno, pues se necesita tener mucho talento.
seguir una cierta educación, o sea, cierta formación y comenzar a pintar y exponer y todo esto. Pero cuando empieza esta manifestación de arte urbano en la calle, no necesariamente tiene que ser una persona con una gran preparación, sino simplemente con ganas de pintar algo. Sí. ¿Cierto o no? Sí, pues yo creo que la pintura, cada quien le da la forma que desee, ¿no? A la pintura. Podemos tener un bote de pintura y tú a tu estilo puedes hacer lo que quieras, ¿no? Mancharte las manos y plasmarlo en la pared. A mí me gustaría utilizar un pincel y hacerlo un poco más delicado, ¿no? Yo creo que la pintura está abierta a todo el mundo, ¿no? Y el graffiti pudiera ser de las expresiones más libres que puedan existir a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nadie te pone una regla en la calle, nadie te dice qué hacer, nadie te limita en dónde quieras pintar. Esto se vuelve algo muy libre, por eso todo el mundo está queriendo abarcar esos puntos. ¿Por qué? Porque es mi libertad, ¿no? Mi libertad para pintar donde yo quiera y lo que quiera, sin que me limiten. Entonces, ese es el graffiti original, el genuino, el más limpio, donde nadie me limite qué hacer, pueda pintar donde yo quiera, a la hora que yo quiera, cuando quiera, el color que yo quiera. Entonces, ¿qué es lo que distingue a un graffiti original de uno que no lo es? Pues yo creo que la esencia, ¿no? La libertad. Yo siento que el graffiti es más libre y un poquito, bueno, es más libre y el aerosol tiene que ver mucho en esto. ¿Por qué? Porque el aerosol se vuelve una herramienta para hacer graffiti. ¿Por qué? Porque el aerosol no era muy controlable. Entonces pintabas y te manchaba, te escurría la pintura, se veía agresivo, ¿no? Entonces era lo más práctico en ese momento, era más práctico. ¿Por qué? Porque lo puedes traer en la mano, pasar en la calle y pintar. Y te dabas a hacer cosas grandes también. Entonces yo creo que el graffiti debe de ser así, ¿no? Libre. Por ejemplo, ahora me dicen, oye, ¿tú ya no eres grafitero o si eres grafitero? ¿Por qué? Pero ¿por qué me preguntas eso, no? Lo que pasa es que a veces a ti tú haces trabajos ya particulares. Le digo, sí. Muchas veces también tienes que buscar la forma de cómo vivir también, ¿no? Si te gusta el graffiti, si te gusta pintar y tienes la facilidad de hacerlo, pues vamos a aventarnos a hacer también algo por nosotros. Entonces, mi herramienta, mi técnica y mi estilo, siempre he tratado de mejorar. ¿Pero por qué? Porque también me gustaría vivir de eso, ¿no? Me gustaría vivir de eso haciéndolo siempre. Entonces tienes que buscar cómo equilibrar lo tuyo con lo que es comercial. Entonces, yo a veces es lo que platico con los chavos, digo, ¿sabes hacer las cosas? Si tratas de jugar un poquito más con tu estilo y llevarlo un poquito más allá y ver a quién te puede consumir lo que haces, yo creo que puedes llevarlo más lejos, ¿no? Entonces, buscar ese equilibrio en tu estilo, en tu forma de hacer las cosas, que le agrada a las personas, y yo creo que las cosas se van dando poco a poco y puedes llegar a hacer muchas más cosas. Bien, bueno, vamos a un corte y regresamos. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. Estamos platicando con Hover, artista urbano. Oye, Hover, mira, en la zona que está alrededor del mercado 16 de septiembre de la ciudad de San Luis, hubo un personaje que creo que le llamaban el Kiss, algo así. Pero tengo entendido que era un personaje más bien vinculado con música. Pero después de que murió, no hace mucho, vi que comenzar como a ver pintas sobre el Kiss. ¿Qué me puedes platicar de este tipo de fenómenos? Ok. Sí, de hecho, me tocó ver mucho, ¿no? De hecho, me tocó escuchar la música de los sonideros
¿Así se llaman sonideros? Pues es la música que a él lo caracterizaba, ¿no? El sonido. Él pues toma su popularidad mediante la música, y al momento de que fallece la persona, empiezan a aparecer pinturas. De hecho, me invitaban a hacer algunas pinturas también del personaje de él. Entonces, yo creo que es como comentábamos, es lo que queremos ver, ¿no? La gente, la afición que él tenía, quería que lo reconocieran, quería darlo a conocer mucho más de lo que ellos pretendían. Y empiezan a hacer pinturas en las colonias, en los lugares que él asistió. Y pues tenemos como esto, ¿no? Lo de la imagen de la Virgen de Guadalupe en algunos barrios. Para las personas también es un ídolo y un personaje grande, ¿no? Entonces empiezan a tener en sus barrios o en colonias, y hasta en sus casas pinturas de personajes. Yo creo que también eso tiene que ver mucho con hasta películas. Hay quienes han hecho murales a nivel nacional, personajes o de películas que vemos en el cine. Nos hacemos seguidores y apasionados de todo esto, que hasta lo pintamos. Entonces, este es un fenómeno, digamos, nacional y mundial o de las personas, del ser humano, ¿no? Querer ver, como dijimos en ese momento, querer ver lo que tenemos dentro. Y sí, contratan grafiteros, contratan artistas para que plasmen lo que la gente quiere ver. También cuando falleció el Sax, el de La Maldita Vecindad, que es un potosino también se hicieron un mural del personaje de Sax. Entonces, yo creo que es una herramienta muy fuerte la calle, ¿no? ¿Y quiénes son los que pintan en la calle? Pues los grafiteros. Entonces, es por donde nosotros podemos llegar a la gente, ¿no? A mí me han pedido también hacer trabajos de gente que ha fallecido, de particulares, de que a mí, de algunos, por ejemplo, me gusta el fútbol, píntame a Maradona, a Pelé, ¿sí? A Messi. Entonces yo creo que la herramienta de la pintura es muy fuerte, ¿no? Y si la sabes desarrollar bien, yo creo que te puede dar muchas herramientas. Si yo soy apasionado, no sé, alguna película que me gusta mucho, ¿no? Me gustaría verla pintada en mi pared. Entonces, ahora pues es lo que pasa con esto. Queremos ver las cosas que nos gustan en todas partes. Entonces, por eso pasa este fenómeno con las personas que fallecen. Y en muchos barrios, ahorita yo creo que en San Luis Potosí, si nos damos una vuelta a los barrios, vemos murales o pinturas de personas que a lo mejor ya fallecieron, en riñas de pandillas o en algún accidente, no sé. Es muy característico esto aquí en San Luis Potosí. Sí se ve mucho. Yo creo que si nos damos una vuelta a los barrios vamos a encontrar pinturas de personas, e imágenes de todo tipo. Es por eso que yo creo que el graffiti nace en todo eso, ¿no? Y yo siento que pertenezco a esa, me tocó vivir eso, ¿no? Yo creo por eso nos dicen, oye, un grafitero, dicen, no, pues tiene que ser un grafitero de mucho tiempo atrás. ¿Para qué? Para que sea un poquito más con las raíces del graffiti tradicional que conocemos. Porque muchas veces mencionábamos al artista plástico, al artista que se hace en una escuela, al artista que se hace estudiando, ¿no?
pero pues, realmente el graffiti, el grafitero, pues es más urbano, ¿no? Más con sus raíces, más de algún barrio, alguna colonia. Entonces, a comparación de todo esto, pues es muy diferente. Y generalmente los grafiteros son muy jóvenes. Pues yo creo que sí, como nosotros conocemos, bueno, actualmente el grafitero ya empieza a los 11 años, 10 años, desde que empieza a ser adolescente empieza a hacer graffiti. Entonces, no sé cuánto tiempo dure su moda, o realmente no se vuelva una moda, sino solamente una forma de vivirlo. Bueno, pero por ejemplo, para ti es una forma de vivir. Uh-huh. ¿Conoces otras personas como tú? Sí, ¿Otros grafiteros? Aquí en San Luis hay personas que yo considero que sean grafiteros desde una raíz, desde un inicio. Sí hay pocos, sí hay pocos, pero que han incursionado en el graffiti como herramienta y lo han llevado a otros lugares o a hacer cosas grandes, también ahora en la actualidad ya hay más. Ahora el diseñador, el estudiado, o el que estudió en academia, el que aprendió las técnicas desde cero, ajá. Quiere pintar en la calle, ¿no? Ahora quiere pintar en la calle y ocupar esos espacios públicos. Pero en cierta medida esos espacios públicos han sido los que ustedes, los grafiteros, han conquistado. Entonces, ¿cómo se da ahí la relación entre el artista plástico de la academia y el grafitero, que es una persona que se expresa en la calle, no es en el espacio público? Yo creo que al momento de ser más consciente, de querer mejorar o de querer ser más abierto a todas las obras, a todas las tendencias artísticas, ¿no? Porque yo creo que formas, si eres, bueno, el artista debe estar también abierto a todo esto, a aprender siempre, a aceptar que la persona que está enfrente, admirar su trabajo también, ¿no? Yo creo que tenemos la sensibilidad de esto. Y yo creo que tenemos que ser abiertos también a todo este tipo de tendencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí también me gusta la música, me gusta el tatuaje, el diseño, verlo, me gusta. Entonces, me gusta también a veces en lo que es colaborar con compañeros que hacen trabajos de pincel, intercambiamos conocimientos y yo creo que eso es algo más grande, ¿no? Creces más como persona y como, no sé, como artista, por así decirlo. ¿Por qué? Porque conoces más, tienes más cultura referente a todo lo que existe. A mí me gusta aprender más, ver qué ha pasado con la evolución también de la pintura, los murales que existen en todas partes. Hay potosinos que pintaron en México desde hace muchos años, participaron en algunas partes por ejemplo, en la Universidad Nacional de México, la UNAM, hay un mural por un potosino, cosas así, ¿no? Que no sabíamos. ¿No? Uh-huh. Entonces, a nosotros nos toca también, como grafiteros o como persona, que nos fortalece mucho también aprender todo esto, tener cultura y para poder hacerlo, ¿no? Porque muchas veces, ¿por qué pintas esto? Pues porque me gusta, no, pero ¿por qué lo pintas? ¿Qué hay detrás de lo que tú pintas para poder respaldar tu pintura, ¿no? Entonces yo creo que si tienes una explicación, la gente va a entender un poco más por qué lo pintas. Oye, ahorita mencionaste algo que a mí me llama mucho la atención y que no acabo de comprender del todo, y son los tatuajes. Uh-huh. Muchas veces ves personas que brazos, piernas, por todos lados están tatuadas. Uh-huh. ¿Cuál es la explicación que tú le encuentras a esa pintura corporal definitiva? Bueno, cuasi definitiva, porque pasarán años antes de que se desvanezca, ¿no? Uh-huh. Pues el tatuaje también es algo muy tradicional, ancestral, ¿no? Entonces, compañeros que hacen graffiti
se enfocaron mucho en hacer tatuaje ahora, sin dejar a un lado yo creo que el graffiti. Pero yo creo que es otra forma, otra técnica de ver plasmados sus diseños, ¿no? De ver mi trabajo. A mí me han preguntado que si yo no hago tatuajes. Realmente nunca he agarrado una máquina para tatuar. Yo creo que si agarro una máquina para tatuar, yo creo que no sería muy complicado, a menos de que sí lo sea. Pero pues yo creo que me gustaría ver mis diseños en la piel también, ¿no? Claro. Pero pues lo mío es más como que el color más vivo, la pintura, ensuciarme, hacer la técnica con la pintura, ¿no? Entonces yo creo que son tendencias o son también otras expresiones, como la pintura en caballete, como el aerógrafo en los carros, también es otra tendencia, que de hecho también tiene que ver un poquito más con el graffiti. Yo creo que son herramientas que vas complementando para poder ser lo que tú quieras, ¿no? Yo, por ejemplo, sé manejar aerógrafos, pinceles, un diseño digital, aerosoles, impresión, o sea, muchas cosas. Entonces yo creo que entre más conozcas de todo, yo creo que puedes llevar a donde quieras lo que tú haces. Claro. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. Estamos platicando con Hover, este artista urbano que nos está mostrando su trabajo. A ver, Hover, hace ratito mencionaste algo que también me llamó la atención y es el trabajo con los aerógrafos. A mí me sorprende mucho ver estas camionetas que traen los trabajadores mexicanos que se van a los Estados Unidos y que están todas las camionetas pintadas con otros motivos. O sea, no es nada más la pintura del coche, es que sobre la pintura del coche está plasmada una expresión artística. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, el aerógrafo es una técnica que se relaciona mucho con el graffiti. ¿Por qué? Porque tienen una técnica muy parecida, ¿no? El acabado es muy parecido al de un aerosol, pero el aerógrafo es digamos que es más chico. Es un aerosol, pero más chiquito, ¿no? Entonces, esta técnica, si empiezas a trabajarla, a utilizar la herramienta, se facilita mucho para pintar detalles y cosas más pequeñas, y se empezó a utilizar mucho en los coches, en los carros, y las tendencias más fuertes pues son extranjeras. Bueno, no extranjeras porque muchas veces son raíces mexicanas, ¿no? Las que practican todo esto en Estados Unidos, por así decirlo. En algunos puntos hay artistas que trabajan mucho el aerógrafo. Aquí en San Luis Potosí he conocido personas que han estado allá pintando con aerógrafo y vienen y pintan aquí y son muy buenos. De hecho, tenemos algunos conocidos. Me tocó hace un tiempo también trabajar mucho el aerógrafo. ¿Por qué? Porque no salías a la calle a hacer un graffiti. El graffiti lo hacías en una hoja, ¿no? O en un pedazo de madera. Entonces, es una herramienta muy parecida al graffiti, al aerosol, perdón. Entonces, te relacionabas. Yo siento que a mí me ayudó mucho también la herramienta del aerógrafo, porque lo utilizaba yo mucho. Entonces, me facilitó mucho nosotros le decimos el can control, ¿no? El controlar el aerosol también, la técnica, la maña que tenemos en la mano. Entonces, es algo muy parecido. A ver, ahora platícanos de la técnica del aerosol, que parece que es la que te gusta más. Pues será que... bueno, en la actualidad ya esto ya lo encontramos en todos lados, ¿no? A nosotros nos tocó batallar mucho tiempo para utilizar o encontrar colores que necesitábamos. Aquí en México tuvimos que aprender a mezclar los aerosoles, ¿no? Yo creo que en la actualidad, de los chavos que pintan actualmente, muy pocos saben mezclar o saben sacar colores que desean. En las pinturas, acuarelas y todo esto, mezclamos en el papel, todo esto. Pero eso también se puede mezclar, se conecta
con un popote y obtenemos colores nuevos, ¿no? Entonces, eso lo hacíamos antes. Ahora en la actualidad existen muchos colores que en ocasiones ya no hay necesidad de mezclar. Hay quienes todavía mezclan, pero ya depende de cada artista, ¿no? Lo que quiera obtener. Y pues también están las válvulas, las valvulitas chiquitas, que le adaptamos a los aerosoles. Son delgadas, gruesas, algunas tienen línea más finita, otra línea más gruesa. Depende lo que vayas a hacer. Pero pues al final lo que interesa es cómo utilices esas herramientas. Claro. Yo creo que aunque tengas la mejor computadora para hacer un diseño, si no tienes la capacidad de utilizarla adecuadamente, Pues o tienes el talento. Entonces, aunque tengas una computadora muy viejita o con muy pocas herramientas en algún programa, puedes, si tu talento es muy grande y tienes mucha pasión por hacer las cosas, yo creo que puedes lograr hacer muchas cosas sin tener lo mejor. Que aquí en México es lo que nos pasa, tenemos muchas herramientas, los mexicanos somos muy creativos. Yo creo que a nivel mundial el mexicano es de los más creativos a nivel mundial, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque también están exportando gente mexicana a otras partes del mundo, ¿no? Lo he vivido con compañeros que han salido fuera de viaje, los invitan a pintar en otras partes. Entonces, yo creo que el talento mexicano en cualquier género es muy grande, ¿no? Entonces, hay que aprovechar todo eso y que la gente, yo creo que ahorita tiene su vista a nivel mundial en México, ¿no? En cuanto al arte, y también el arte urbano está creciendo mucho. Oye, ahora platícanos de tu trabajo. Ok, bueno, en lo personal, yo creo que al inicio te platicaba un poquito de cómo inicié, ¿no? Cómo inicié que eso se volviera en un trabajo. La gente nos veía pintar en la calle y nos pedía que plasmáramos su nombre en una pared, en un negocio. Entonces, poco a poco nos empiezan a buscar para plasmar o hacer diseños a los negocios. Yo creo que fue las primeras entradas ahí de pesos, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque a veces nos decían, les burremos unas tortas y nos pintan ahí. Ahora, y poco a poco las tortas se fueron convirtiendo en algo tangible, en algo monetario. Entonces empiezan a suceder estas cosas. Realmente no era algo como en la actualidad obtenemos, ¿no? Pero tampoco, decía un compañero, tampoco nos salimos a la calle en busca de eso. Solo se van presentando las cosas y yo creo que así pasa en todas. Cuando uno le echa las ganas y la pasión a lo que uno desea, la gente se da cuenta de que este chavo tiene algo y me gustaría que lo que hace él lo quiero tener en mi pared o en mi negocio, ¿no? Entonces yo creo que esto también se empieza a convertir en arte cuando la gente detecta esa pasión y ese sentimiento que uno le mete a los trabajos. La gente lo detecta y empiezan a observar. Me tocó mucha suerte a mí trabajar con arquitectos que también les aprendí. Me decían, la elegancia está en el detalle, o tú sabes dónde va a lucir todo esto, ¿no? O sea, tu entorno también lo tienes que vestir. Me tocó aprender mucho, pero no fui a una escuela a aprender esto, ¿no? Esto lo aprendí yo creo que con el pasar de los años, yo creo con la pasión que lo he hecho, y autoalimentarse. Claro. Me gustó mucho leer y me gusta mucho todo eso. Oye, las columnas del distribuidor Juárez, desde que las pintaste a mí me encantan. O sea, ¿quién las habrá pintado? ¿Quién las habrá pintado? Que son muy bonitas. Tienes trabajo ahí, tienes trabajo también en la barda del Panteón del Saucito, que es más reciente. ¿Dónde más hay trabajo tuyo que la gente pueda admirar? Ok, bueno, de hecho,
En algunos más públicos también tenemos un muralito, bueno, un mural en relación al TEC regional, el TEC de San Luis, está en la carretera Río Verde. Es en un tuyo. puente también. Sí, no, sí lo conozco muy bien. Sí, que está una ardilla y esto. En empresas grandes, en la zona industrial. Aquí, no sé si puedo decir alguna marca o algo así. En la carretera 57 frente a Sendero, también hay una barda grande en un baldío que pertenece a una agencia, bueno, una vendedora de hamburguesas. Es una barda muy grande. Pues en Universidad, en la esquina de Alameda, también tenemos ahí una pinta libre, con tema libre. Y pues yo creo que hay varias que ahorita me quiero acordar. Aquí en Los Puentes, en Soriana El Paseo, en algunos municipios también. Me ha tocado ir a los municipios a hacer trabajos. Acabo de regresar de la Huasteca, anduve haciendo unos murales en la Huasteca. ¿En dónde? En la Huasteca, en San Antonio. En San Antonio, referente a la Judea. Entonces, hay que empaparse del tema para poder plasmar, ¿no? Muchos ¿La de los... Juguera de Huichihuayán? Sí, el festival que hacen ahí arribita. Entonces, hay que empaparse de todo eso. Conoces muchas cosas, y dices, hay mucho material de donde... Bueno, ¿y cuál es la que más te gusta? Yo creo me que... gustan todas, pero ¿cuál más? Yo creo que me llama mucho la atención. No es algo muy grande, pero se ha vuelto como un ícono, porque me lo han mencionado mucho. En el distribuidor hay en un pilar muy solo, hay pintado una tunita, una tunita así chiquita. Esa pintura que es chica, digamos que es un emblema para mí muy representativo a lo que yo hago y mi tema que manejo, ¿no? Y ahorita te voy a decir por qué me gusta mucho ese espacio. Bueno, yo soy potosino, yo salía mucho al municipio aquí de Santa María del Río, de allá es mi mamá, entonces conviví desde muy chico entre espinas, entre nopales, entre tunas, y me gustó mucho toda la naturaleza que tenemos aquí en San Luis Potosí, y es algo muy representativo. Sí, claro, ves una tuna y inmediatamente piensas... Me tocó ir a un festival a la Ciudad de México yo creo que estoy hablando de unos 20 años más o menos, 18 años, donde pinté una tuna. Me llevé una foto de una tuna y la pinté. Y todos iban de varios estados, decían, tú eres potosino, tú vienes de San Luis Potosí. Y sí es un emblema, ¿no? Empecé a jugar con toda la naturaleza que tenemos, a hacer dibujos. Y por ejemplo esto, ¿no? Estos trabajos en los ojos tienen unas tunas. Sí. Y lo del pilar, al final de todas las pinturas que hicimos, porque también hubo compañeros que participaron, pinté ese pilar con una tunita. Y me han enseñado fotografías de esta gente que está en Estados Unidos, cuates que están en Europa, donde tienen una foto de cuando vienen a San Luis, le toman una foto a ese pilarcito. Entonces han hecho hasta playeras y gorras de esa tuna, ¿no? Me encontré una gorra una cachucha en Querétaro y me dice, mira, le digo, esa tunita es la que está pintada ahí en San Luis. Y le digo, ¿quién la hizo? Y dice, no, es que nos mandaron tomar una fotografía para poder hacer una gorrita. Entonces le digo, yo creo que pues son satisfacciones. Derechos. de hecho, me regalaron gorras y playeras y todo eso. Pero pues sí, es por ahí donde empieza a existir el comercio, ¿no? El comercio con lo que tú sabes hacer. Entonces, ahorita en la actualidad estoy haciendo personajes de
de artistas. Ah, muy bien. Ya van 2 personajes o 3 que son reconocidos, que por ahí me mandaron un correo, un mensaje y me dicen, oye, quiero mi personaje, pero que sea como una tuna, que tenga un cactus, que tenga esto. Entonces, estoy ahí trabajando en eso. Me están contratando para quieren ver cosas potosinas y cosas del tema más, yo lo siento potosino mexicano, en varios puntos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando pasa eso es porque ahí vas caminando, ¿no? Vas haciendo un poquito las cosas bien, sin dar pasos grandes, pero poco a poco. Constantes. Sí. Perfecto. Oh, Hover, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y lo que nos has platicado el día de hoy. Y yo creo que este programa es muy interesante para todo nuestro público que nos ve, porque ciertamente si hay algo que hay en toda la ciudad y en todas las ciudades y en todos los pueblos de este estado, es graffiti. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias.